vamos a contar con Jaume Ros de Manashart. Jaume no es farmacéutico, desgraciadamente, ya le gustaría, pero lleva muchos años en el sector farmacéutico, es ingeniero industrial, MBA por IS, y en el año 2008, después de haber trabajado en varias consultoras, creó Manashart y empezó a pensar cómo sacaba provecho de lo que conocía y llegó a lo que ahora nos va a contar. Antes de que hable Jaume, me vais a permitir, esta es la primera tertulia desde que falleció Ramón. A partir de ahora, cada tertulia va a ser claramente, bueno, recordándole y en su homenaje. Entonces, hemos pensado que, bueno, quizás podíamos decir 4 palabras. No sé, Joaquim, ¿te parece un voluntario, Joaquim? Que viene y dices 4 palabras. No lo haremos cada tertulia, pero en esta sí. ¿Me oís bien? ¿Me oís? Vale. Bueno, como sabéis, es la primera tertulia que estamos sin la presencia de nuestro querido profesor, viejo profesor y amigo Ramón Salazar Macián. Como sabéis, para él las tertulias eran una de sus grandes ilusiones durante toda su vida y hasta el último momento estuvo preocupado y estuvo pensando en las tertulias. Bueno, evidentemente, hablando en el nombre del comité, nosotros vamos a seguir las tertulias como él quería y vamos a seguir su legado hasta donde podamos y donde vosotros nos respondáis. Esperamos que vosotros también nos respondáis y estoy seguro que Ramón está presente en todos nosotros y en cada una de las tertulias. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Bueno, como decía, es en su recuerdo, esta que es la primera. Es un tema eminentemente tecnológico. Vamos a hablar sobre industria farmacéutica. Y la herramienta que Jaume nos va a contar es eso, cómo comparar unas con otras de una forma genial, diría yo, porque es anónimo a la vez que sabes todos los datos. Bueno, Jaume, te pones el... Pongo los... Bueno, muchas gracias por venir primero. A ti, al contrario. Y ya te he dicho, vas a ser tertuliano desde hoy. Un honor. Muchísimas gracias. Vale, estupendo. Soy Jaume, encantado y un honor es poder estar aquí hoy con todos vosotros. Hoy lo que os voy a explicar es una historia al final, ¿vale? Que encaja mucho con el ánimo de las tertulias, con lo que me explicaba Rafa, que empezó siendo, empezaron siendo esas tertulias hace un montón de años, ¿vale? De hecho, yo creo que tenemos algún link en común y ahora os lo voy a explicar, ¿eh? Y alguno que está aquí o alguna que está aquí conoce perfectamente a qué me refiero, ¿vale? Os voy a explicar una historia. Y como tal, por favor, paradme, me interrumpís. Me gustaría que fuera un diálogo, una tertulia, como dice el enunciado, ¿vale? O sea, no os cortéis ni un pelo, ¿vale? Lo que voy a contar es lo que pone aquí. Es un benchmark de eficiencia industrial, que lo que permite es comparar unos con otros. Con un nombre bonito, ¿eh? Pero no es más que eso, ¿vale? ¿De dónde surge eso? Pues ahí va la historia. Allá por el año 2008, tuvimos la suerte y el honor de trabajar para una de las empresas del sector, aquí en Cataluña, pues ayudándoles a hacer un plan estratégico del área industrial, ¿vale? Y cuando lo terminamos, dijimos, vale, estupendo, o sea, hemos planificado lo que va a ser esta planta en los próximos años, la dimensión, las inversiones, los equipos, tal. Pero ¿cómo ponemos objetivos? Lo hemos hecho en base a una situación actual. Pero ¿eso está bien? ¿Está mal? En comparación con otras empresas del sector, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y de ahí alguien lanzó una idea. Dijo, oye, yo de vez en cuando me reúno con gente del sector, pues suena, ¿eh? Y hablamos de cosas, ¿no? Ya, pues interesante. ¿Y de qué habláis? Bueno, pues hablamos de los problemas que hemos tenido con la máquina comprimidora, de si la anila nueva va a tal velocidad o a otra, de cómo nos afectan los cambios de formato. Bueno, cosas que a todos los que estáis en la industria farmacéutica os afectan, ¿no?
que si en el área de calidad tengo estas desviaciones y cómo las gestiono, etcétera, etcétera. Oye, pues muy interesante, ¿no? Vale, pero en esas conversaciones, ¿hasta dónde llegáis? Bueno, pues claro, pues llegamos hasta todo aquello que se puede explicar, pero no vamos más allá, porque lo que no se puede explicar, pues no nos lo contamos, ¿no? Bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros para que eso pueda ir un poquito más allá? Y ahí surgió la idea del benchmarking. El benchmarking no es más que cada uno de vosotros me dais un dato que no se lo decís al de al lado, pero me los dais todos a mí. Y yo sabiendo ese dato, digo, oye, pues el promedio es este, el mejor es este, incluso lo puedo ir evolucionando, ¿no? En función de la complejidad que tiene cada uno, etcétera, etcétera. Pues bueno, ahora ese será el motivo de la reunión de hoy, ¿vale? O sea, puedo llegar hasta un momento, hasta un punto de conocimiento de cada uno que en función de, oye, yo soy alto, soy bajo, soy hombre, soy mujer y no sé qué tal, oye, mi best in class es este, mi promedio razonable es este. Y eso entendimos que era una muy buena ayuda para que en ese plan estratégico industrial de esa empresa, pero de todas las que participaran, pues tuvieran referencias reales y consistentes de hasta dónde podía ser razonable llegar en cada uno de los indicadores, ¿vale? Y ahí nació esa historia, ¿vale? Eso nació sin nombre, nació en el año 2009. Hicimos un tour por 20 empresas farmacéuticas, de las cuales 11 nos dijeron, oye, nos gusta la idea, vamos adelante, depositaron la confianza en nosotros, y eso fue 2009 y bueno, la primera versión salió bastante bien, como siempre muy mejorable, pero bastante bien. Y en 2011 dijimos, oye, vamos a dar un paso más allá. Nos reunimos unos cuantos de los que participasteis. Vas a compartir pantalla. Sí. Vale. De los que participaron en el benchmarking. Oye, ¿qué ha gustado, qué no ha gustado, qué lo podemos mejorar? Y así lo fuimos desarrollando, ¿vale? Entonces, lo que os voy a explicar hoy va a ser el resultado de esa historia, ¿vale? Así puedo compartir. Ah, no estábamos compartiendo. No, se ve que no. Perdón, espera. Segunda presentación. Compartimos. Sí, ya está. ¿Ahora está? Sí, gracias. Vale, genial. ¿Tengo que hacer esto? ¿No? Ay, pero cuando os... A ver. ¿Ahora se ve? Ahora sí. ¿Ahora sí? Va, estupendo. Gracias. Vale, pues de eso va la historia que os explico hoy, ¿vale? Entonces, sí. Me deja en el otro. Vale. Genial. Y antes de empezar con esa historia, dejadme explicar quién es ManageArt, ¿vale? Esto que tiene este nombre difícil de pronunciar, ManageArt, es una fusión de manage y art, el arte de la gestión, ¿vale? El manage es la parte más gris y el arte es la naranja, la más creativa, ¿vale? ¿A qué nos dedicamos nosotros como empresa? Nosotros somos consultores, nos dedicamos al sector farmacéutico fundamentalmente. Hoy en día más del 90%, todavía algún cliente nos llama fuera del sector del sector farmacéutico, relacionados como alimentación, etcétera, pero básicamente farmacéutico. Y trabajamos lo que llamamos a 3 niveles: a nivel estratégico, a nivel organizativo y a nivel operativo. ¿Qué significa a nivel estratégico? Pues ayudamos a las empresas a traducir sus planes de negocio en planes industriales, o sea, en hacer el master plan. Eso significa, pues, dimensionar, ayudar a definir organizaciones, a definir organizaciones de cadena de suministro. El benchmarking es una herramienta básicamente estratégica porque ayuda justamente a dimensionar, a decisiones de make or buy, al final, a decisiones estratégicas, ¿vale? También, y eso tiene lugar en las empresas de vez en cuando, cada N años, pero después eso hay que traducirlo al día a día, ¿no? Y ahí entran los proyectos organizativos, sea posterior a la fusión de empresas, a la definición de la estrategia, a la necesidad de desarrollar una actividad adicional en esos planes industriales, a definir cuadros de indicadores relacionados también con el benchmarking, o a nivel operativo, pues en conseguir mejorar e implementar planes de mejora encaminados a aquello que se definió en la estrategia, a aquellos indicadores que tienen más gap de mejora, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es a lo que nos dedicamos nosotros como empresa. Y
tenemos la suerte de trabajar, como decíamos, pues con una parte bastante relevante del sector, con muchas empresas en distintos ámbitos. La parte del benchmarking es el eje principal, es el pal de payé, ¿no? Y a partir de ahí pues, se derivan un montón de proyectos, ¿no? Aquí, como veis, hay empresas absolutamente diferentes. Oye, ¿cómo esta gente puede comparar lo que hace A con B o con C, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo hacemos eso? Pues básicamente yendo a la tecnología, a la base, a lo que se puede comparar, a los procesos. Y ahí siempre decimos, oye, empezamos primero, o sea, una planta se caracteriza por una serie de cuestiones que van mucho más allá del logo y del negocio al que se dedica esa planta. Como puede ser la dimensión de la planta, el tipo de plantas que participan en nuestro benchmarking son representativas del universo de plantas que hay. No os he dicho el ámbito geográfico. Nacimos en España y básicamente estamos implantados en España y Portugal y en menor medida en Italia, ¿vale? Son básicamente los mercados en los que estamos. De esos mercados, pues el perfil de las plantas pues, es bastante parecido al perfil de las plantas que participan en nuestro benchmarking. Hay muchas plantas pequeñas, identificamos como pequeñas aquellas que hacen menos de 30 millones de unidades, por poner una cifra, ¿eh? Bastantes entre 30 y 60 y bastantes menos, pero muy grandes, ¿no? De más de 60 millones, ¿no? Eso lo podríamos traducir también en lugar de en unidades en personas que trabajan en una planta farmacéutica, ¿vale? Pero un poco por definir pues, qué tipo de empresas participan. Y ahí estamos un poco dando cómo llegamos a comparar empresas tan diferentes como las que mostrábamos en el slide anterior. Empresas totalmente diferentes, pero al final lo que fabrican son medicamentos, ¿no? Y con diversos tamaños. También podríamos diferenciar, cada vez le vemos menos sentido, pero lo hacemos también en función del tipo de negocio que hacen estas plantas farmacéuticas. Como veis, eso no suma al 100%, esto sí, pero eso no, porque a veces las plantas hacen un poco más de todo, ¿no? Hasta las que hacen productos innovadores en algún momento hacen de contract manufacturing para llenar sus capacidades, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente reflejan pues, lo que es el mercado, ¿no? Muchas plantas de genéricos y de contract manufacturing y menos plantas de productos innovadores, porque eso es la realidad. De hecho, también os invito, y esto quizá lo podríamos compartir en el mail que mandéis posterior a la reunión. No sé si conocéis el mapa de las plantas farmacéuticas de España. Eso es un encargo que nos hizo a Manachart Farmaindustria hace 2 o 3 años y ahí os encontraréis, os lo compartiré para que lo compartas entre todo el grupo. Ahí encontraréis las 181 plantas farmacéuticas que hay en España, divididas entre humana, veterinaria, fabricantes de principios activos, ¿vale? Ahí os lo vais a encontrar. Si veis aquella lista, y por eso he derivado hacia ahí, veréis que plantas innovadoras como tal, cada día hay menos en España, ¿eh? Y por eso pues cada día tienen menos peso también en nuestro benchmarking. Al final nos da como bastante parecido, porque fabrican medicamentos, ¿eh? Parten de unos principios activos, tienen un proceso de pesada, un proceso de mezcla, ahí vosotros sabéis bastante más que yo de los procesos farmacéuticos que se llevan a cabo hasta llegar al producto terminado, ¿eh? Pero para nosotros es lo que menos relevancia tiene el tipo de negocio, pero también lo tenemos identificado porque, como os decía al principio, sabemos si es alto o bajo, si es hombre o mujer, si le gusta el fútbol o el básquet, lo sabemos todo de cada planta, ¿vale? ¿Cuál es para nosotros una herramienta fundamental de comparación? La que viene a continuación, la tecnología. La tecnología, como diríais vosotros, las formas galénicas, ¿eh? en vuestro lenguaje. Eso lo llegué a aprender. Obviamente, si vemos las plantas farmacéuticas que hay en España, lo que más pesa que es España, Portugal, Italia, pues son las formas sólidas. Y aquí lo tenemos reflejado. Obviamente no suma al 100 porque hay plantas que tienen 1, 2, 3, hasta 4, incluso algunas 5, cada vez menos. Eso también es una tendencia que hemos ido observando a lo largo de los años. Las plantas se han ido especializando en tecnologías por ganar eficiencia, por focalizar sus inversiones, etcétera, etcétera, ¿no? Por la razón que sea, pero al final la fotografía que tenemos es la que vemos aquí. Pues mucha presencia de formas sólidas en diversas derivaciones, en cápsulas, en comprimidos. Al principio le llamamos pastillas nosotros. Y alguien nos dijo, oye, chico, no le llamas pastillas, si quieres trabajar en la industria farmacéutica, aprende a separar lo que es un comprimido de una grajea, que también aprendimos lo que es, de una cápsula.
Veníamos de ahí nosotros, ¿eh? Por sacar una nota de humor, ¿eh? Pero para nosotros era una línea de fabricación que generaba producto terminado. Bueno, pues formas farmacéuticas totalmente diferentes, o polvos en sobres, polvos en botes para reconstituir, líquidos no estériles, jarabes, aprendido lo que eran soluciones, lo que eran suspensiones. Hemos aprendido bastante en estos años de algunos de vosotros que estáis aquí. Algunos de vosotros que estáis aquí conocéis muy bien el benchmarking y no quiero mirar a nadie. Formas estériles, ya sean ampollas, ya sean viales, ya sean jeringas precargadas, cremas, supositorios, obviamente es la forma minoritaria. Cada vez pues se produce menos esta forma farmacéutica, ¿no? Pero esto es importante, esta slide, ya no tanto por el peso que tiene cada forma, sino porque para nosotros es una palanca importante de comparación. Porque en base a esto entendemos bastante lo que hace la planta farmacéutica. Claro, ponerse a comparar una planta que haga estériles, y más con el anexo 1, con las exigencias que tiene, con una que haga cremas o sólidos, pues no tiene tanto sentido. O lo que decía en la slide anterior también me lo pasé por alto. Plantas que tienen FDA de plantas que no tienen FDA, con requisitos sustancialmente diferentes a priori. Aunque después las conclusiones sean las que sean, ¿eh? Pero todo esto nos ayuda a perfilar lo que son las empresas que participan en este benchmarking. Pero avancemos. ¿De dónde surgió ese benchmarking? Es una slide esta que tú la has visto en la EFI hace un montón de años. Surge de que, guste o no, pero esa es una realidad del mercado. O sea, un medicamento se paga menos en el mercado que un chicle. Eso es muy triste y obviamente los requerimientos que tiene desde un punto de vista regulatorio y de calidad un medicamento no tiene nada que ver con los de un chicle que es puramente alimentario, ¿no? Y claro, eso explicado hoy, dice, hombre, Jaume, eso está clarísimo. Sí, pero hace 20 años, casi tiene 20 años el benchmarking, empezaba a ser esto. Y hace más, la industria farmacéutica conocéis que lleva un vestido muy ancho. Cuando el vestido se estrecha es cuando se nota lo que te sobra, ¿no? Y de ahí surgió, y de ahí, absolutamente. Aquí decíamos que un dolor de cabeza son 5 céntimos. O sea, por ponerlo algo trivial, no digo de medicamentos que tienen más trascendencia, pero es que es así, ¿no? Esta me la voy a saltar. Oye, entonces, para comparar las plantas estas que decíamos, hombre, mujer, alto, bajo, tal y cual, ¿qué hicimos? Con la ayuda del sector construimos un panel de indicadores. Y, hombre, esto está como muy sobado ya, ¿no? El tema de los indicadores, sí, pero definirlo y que sea completo nos llevó bastante tiempo. Y llegamos a estos 21 indicadores que nos radiografían todo lo que pasa dentro de la planta farmacéutica de principio a final. Simplemente una planta farmacéutica, y simplifico mucho, gestiona proveedores, ¿no? Aguas arriba, la logística, y gestiona inventarios. Y a partir de ahí gestiona órdenes de producción que tiene que servir al mercado. Lo he simplificado muchísimo, ¿no? Pero eso nos sirve para diferenciar lo que es la logística de entrada de la logística de salida. La logística de entrada, ¿qué nos importa? Pues sobre todo nos importa saber qué proveedores tenemos y cómo cumplen. Y por otro lado, pues la otra parte de la balanza, pues qué inventarios gestionamos y si eso pues tiene sentido en función del nivel de servicio. Pues normalmente, no siempre es directo, ¿no? Pero normalmente cuando tienes mal nivel de servicio de los proveedores, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que cubrirte de inventarios. Que no solo, obviamente tampoco, porque si tus clientes te hacen una previsión de ventas que también se mueve, pues también te vas a tener que cubrir por aquí, ¿no? Eso ya depende de la estrategia de supply chain que hablábamos antes, ¿no? Todos los indicadores parecen independientes, pero están todos relacionados al final, ¿no? Entonces, con esto radiografiamos la logística de entrada. Me voy a la salida. Lo mismo. En la planta farmacéutica tienes clientes que supuestamente te pasan unas previsiones. Podríamos medir el nivel de accuracy de sus previsiones. Ese indicador todavía no lo hemos puesto. Y miro a alguien, pero se podría poner también cuál es el nivel del forecast accuracy de los comerciales, de los clientes. Se sirve a los clientes con un on-time OTIF. El OTIF significa, perdonad, on time in full. Es decir, qué porcentaje de pedidos. Yo no os conozco, perdonad, ¿eh? O sea, no sé si estos acrónimos estáis familiarizados con ellos o quizá para algunos son anglosajonismos. On time in full significa
cuál es el nivel de cumplimiento de vuestros proveedores. Es decir, cuántos pedidos de cada 100 pedidos, cuántos llegan a tiempo en cantidad y calidad. Lo de la calidad se considera implícito. Es decir, si te entregan de cada 100 veces, 90 veces bien en la cantidad que has solicitado y obviamente superando los controles de calidad, pues tiene un on-time in full del 90%. Si eso en lugar de un 90 es de un 70, de un 50, pues empiezas a tener un problema, ¿no? En proveedores. Lo mismo para tus clientes. O sea, tus clientes te hacen unos pedidos y ellos cuentan pues, que le vas a entregar a tiempo. Y ahí pues estás compitiendo con el mercado, ¿no? Con los demás fabricantes que entregan algunos mejor y otros peor. La pregunta de siempre, ¿y cuánto es aceptable? O sea, ¿90% es mucho o es poco? Bueno, pues para mí como cliente es poco, porque yo quiero un 100, pero si el mercado me está ofreciendo un 60 y tú me ofreces un 90, pues no está tan mal, ¿no? Porque al final todo es relativo, lo mismo con los proveedores, ¿no? La otra palanca que tenemos en la logística de salida, pues son los inventarios. Y ahí ya depende un poco, y será un tema que lo veremos después, cuál es la organización logística de la planta. ¿Es una planta que fabrica contra pedido o contra stock? Normalmente cuando te diriges al mercado fabricas contra pedido, perdona, contra stock, y cuando trabajas para un tercero, fabricas contra pedido. De un modo o de otro, al final tienes un on-time in full, porque ya sea para reaprovisionar tus inventarios y servir al mercado, o ya sea porque tienes los pedidos de los clientes, te generan unas órdenes de fabricación que tú puedes calcular cuántas has tenido a tiempo y en cantidad, ¿vale? Y obviamente después aquí podemos ya tener en cuenta otros indicadores de cuál es el coste de toda la fiesta logística, que me cuesta toda la organización de los almacenes que dan servicio a la planta. Y aquí añadimos uno relativo a los costes de distribución y eso no aplica para todas las plantas, porque hay plantas, como sabéis, que fabrican, como decía antes, para otras empresas farmacéuticas y algunas plantas que fabrican para servir al mercado. Las que fabrican para otras plantas farmacéuticas, el 16 no interviene. Los que fabrican para suministrar al mercado, pues tienen unos costes de distribución desde la plataforma logística hasta la farmacia, hasta el hospital, hasta allí donde sea, ¿vale? Y con esto hemos visto los dos extremos de lo que ocurre en una planta farmacéutica, es decir, la entrada de los aprovisionamientos y la salida del producto terminado. ¿Entre medio qué pasa? Pues todo lo que tiene lugar en la planta farmacéutica. En la planta farmacéutica hay unos procesos productivos, hay unos procesos productivos que se miden en productividad y en OE, hay un balance de masas de materiales, kilos que entran, kilos que salen, con sus costes, obviamente. Hay una estructura indirecta que gestiona no solamente las líneas de fabricación, sino todo lo que ocurre en la planta. Hay unos inventarios en curso y hay unos tiempos de ciclos. Está muy relacionado con los indicadores Lean del throughput time, ¿no? O sea, cuántos días transcurren entre que se inicia el proceso y se ha terminado el producto, ¿no? Y eso todo es relativo al área de producción. Y desde luego hay una parte que es relativa a las áreas de calidad. Desde un punto de vista de coste y productividad y desde un punto de vista de propios indicadores de calidad, porque eso es algo que decíamos al principio. O sea, una de las diferencias fundamentales de fabricar un medicamento respecto a fabricar un chicle son las exigencias regulatorias y de calidad que tiene la industria, ¿no? Y ahí, pues, por tanto, además de ver indicadores propiamente de coste, o sea, cuánto cuesta analizar y liberar un lote de materia prima o de producto intermedio, producto terminado, o cuánto tiempo transcurre entre que se ha fabricado el producto y está disponible para la venta, pues hay unas quality metrics de índice de rechazos, de right first time. Por aquí tenemos también las reclamaciones de clientes, ¿no? que son muy relevantes, ¿no? Y bueno, y por último dijimos, oye, pues además nos faltan también otros indicadores para terminar de redondear todo lo que ocurre dentro de una planta farmacéutica. Decíamos hace un momento, ¿no? Las reclamaciones de clientes, indicadores relativos a las personas, absentismo y accidentes. Absentismo, aquellos que estáis en la industria, sabéis perfectamente que es uno de los temas que cada día preocupan más, ¿no? Porque eso es otra cosa que vemos en el benchmarking, porque vemos los datos
y vemos pues, cuál es el absentismo medio del sector ahora y hace 10 años. Y hemos visto pues, cómo ha ido subiendo. Hoy en la prensa habían noticias al respecto porque preocupa a todo el mundo, ¿no? Indicadores de obsolescencia. Obviamente no todo lo que compras a veces lo compras bien, compras de más, se caduca, etcétera, etcétera. Y al final, pues bueno, al final el coste de conversión, o sea, ¿qué me cuesta tener un producto terminado en comparación con otro que fabrica lo mismo? Fabrica lo mismo, y eso es importante el matiz, en cuanto a proceso, no en cuanto a la materia prima. Porque fijaros que aquí en ningún sitio aparece el coste de la compra. ¿Por qué? Pues justamente para poder comparar esas empresas tan diferentes que llevamos al principio. O sea, me da igual comparar el proceso de una empresa innovadora que su principio activo cuesta un dineral que una empresa que fabrique genéricos que su principio activo cuesta muy poco. Pero al final tengo que fabricar una cápsula, tengo que fabricar un comprimido y es un proceso farmacéutico totalmente comparable y, por tanto, rehuyendo de ese valor, lo quitamos de la ecuación y nos quedamos con el coste de conversión. ¿Qué me cuesta hacer un comprimido a partir de un principio activo, de unos excipientes que los que tengo que hacer un proceso de granulación, de compresión, de recubrimiento? Obviamente los tengo que analizar, tanto materias primas como intermedios y tal, los tengo que poner en un blister, bla, 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 hasta llegar al producto terminado para poder vender. Y ese es el último indicador que ahora veréis cuando os enseñe cómo presentamos las conclusiones, es el primero que le gusta saber al director industrial, director general. ¿Qué me cuesta una unidad en comparación con otro? Lo ponemos el último, lo presentamos el primero. Y después explicamos el porqué. Oye, pues este coste total se compone básicamente de 3 componentes, ¿no? De unos costes directos, de unos costes indirectos y unos costes logísticos. Y a partir de aquí vamos desmenuzándolo. Y es un poco la historia que os quería explicar, pues va de eso, ¿vale? ¿No me queréis interrumpir? No, ¿eh? Bueno, pues nada, pues yo sigo. Dice, ¿y esto cómo se hace? Porque claro, estos 21 indicadores, si yo los pregunto, cada uno me contestará lo que quiera. ¿Cómo hacemos que sea realmente robusto este informe, esta comparación, este proceso? Eso es una de las, yo diría que es la clave del proceso de benchmarking. Que cuando yo digo productividad de comprimidos, es lo mismo que para ti, para ti, para ti, para ti. Porque si no, no nos vamos a entender. Y cuando yo presente las conclusiones del benchmarking, ostras, pero yo como productividad directa yo entendí que ponía el operario de la línea y el jefe de turno. Ah, no, yo entendí que era también el técnico de la sección, también lo ponía. Todo esto lo tenemos recopilado en la guía de benchmarking, que las empresas que participan ahí la conocen, algunas hasta de memoria. Son 65 páginas de documento que explica a cada uno de los 21 indicadores qué información tiene que reportar, porque no son 21, son bastantes más indicadores, como sabéis los que habéis participado. Y exactamente cada información que solicitamos, ¿qué información es? Para que ese mismo documento lo tengas tú, lo tengáis todos y cada uno reporte la misma información, ¿vale? Y eso está escrito aquí. O sea, no solamente lo explicamos, sino que lo escribimos. Por aquí dejar negro sobre blanco. De esta guía hemos hecho, si llevamos 12 o 13 versiones del benchmark, quizá hemos hecho 7 o 8. O sea, cada año le vamos sacando un poco de punta al lápiz. Oye, es que esto no se entiende bien. Venga, edición nueva. Y le vamos dando vueltas, porque es un proceso de mejora. Todo esto, que explica qué información solicitamos, se solicita en una plataforma web. Tenemos una herramienta informática y empezamos con un Excel en su momento, una tablita, que la enviábamos a los 11 laboratorios que participaron por primera vez y nos devolvieron 11 Excels que no se parecían en nada. Cada uno de los empezaron a tocar, a añadir, a sumar, a restar. Digo, esto no puede seguir así. Esto lo vamos a hacer en una plataforma web para que los datos se carguen allí y tengamos una estructura sólida y comparable, ¿vale? Y para que esto fluya, no solamente es un proceso de que tiramos el acceso web y la guía, sino que es un proceso que nosotros, como consultores, estamos dando soporte a cada uno cuando hacemos la pregunta. Cuando yo te pregunto, ¿eres alto? Me dirás, oye, ¿qué es alto? Yo mido 1,75 m. Yo soy normal. Bueno, pues lo pondremos como normal. Quizá para otro 1,75 m es bajo. Entonces, todo esto lo tenemos que poner en la guía
y a veces genera dudas. Entonces, estamos aquí para resolver esas dudas y para que toda la información que nos llega sea armonizada, tenga consistencia. A veces de estas dudas, si me lo preguntan 4, será que no está muy clara la guía. La escribimos, lo añadimos en la guía, ¿vale? Luego todo esto, una vez lo tenemos completo, esos 21 indicadores, nos sentamos en un workshop que llamamos y sentamos normalmente son 4 o 5 personas de la planta farmacéutica que nos han dado la información, básicamente es el control financiero, alguien de producción, alguien de calidad, alguien de logística y alguien de recursos humanos. Normalmente, o derivadas, pero en función de la organización de cada empresa, pues pueden ser alguno más o alguno menos. Y en ese workshop vemos toda la información. Ostras, que aquí yo te reporté los lotes liberados. Ah, no, yo te reporté los lotes fabricados. Vamos a ver qué dice la guía. Y lo alineamos todo para que todo cuadre, ¿vale? Llega un momento que los cuestionarios están completos y eso lo metemos en una base de datos que tenemos SQL, y aparte de ella analizamos. Pero fijaros que he dedicado mucho tiempo a explicaros este proceso, que es el fundamental del benchmarking, que es definir lo que buscas y asegurar que la información que nos da cada uno de los participantes es robusta y está hecha de acuerdo a esta guía. A partir de aquí, podemos hacer comparaciones. Al final son ratios, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Pero el dato maestro es el que está con el cuestionario una vez está cerrado, ¿vale? Es un poco el concepto y el proceso, ¿vale? Y ahora os voy a explicar un poco pues, qué pinta tiene las conclusiones, cómo se ven los resultados también, ¿vale? El informe tiene básicamente, hay 4 partes. Y yo me voy a centrar sobre todo en la tercera, ¿vale? Esta es la primera parte, es un poco de perfil. O sea, la planta farmacéutica mía, en comparación con las demás, es una planta grande, mediana o pequeña. Por ejemplo, ¿cómo se ven los datos? Pues aquí cada puntito gris es cada uno de vosotros, pero nadie sabe quién es quién. El negro es el promedio y el naranja, pues yo como he participado en todos estos años de aquí, es el mío. Aquí normalmente hay una escala, pero aquí, cuando hacemos una presentación comercial, no damos ni ese dato. La gente que esto está entre 0 y 1000, por decir algo, Oye, pues el promedio son 400 empleados en la planta y mi planta está un poco por encima en personas, y en unidades, pues lo mismo. Veo aquí todos los que son, el promedio y dónde está mi planta, ¿vale? Por lo cual, me hago una idea de si mi planta tiene un perfil determinado. A veces ya empiezas a ver cosas. Joder, una planta con mucha gente y pocas unidades. Esto es para todos. Sí. Quien hace comprimidos, quien hace estériles, quien trabaja terceros, quien trabaja. Muy bien, tal cual, Rafa, exactamente. Entonces, esto mismo, el informe que presentamos como conclusión tiene más de 100 páginas. Entonces, empezamos con el dato a lo bruto, porque es un dato a lo bruto, Rafa. Pero ahora sí me dicen, no, ahora dame el perfil con la gente que hace lo que hago yo. Yo hago estériles. Me quito de los grises todos los que no hacen estériles. Nosotros sabemos quiénes son. Tú no lo sabes, ni menos quiénes son cada uno. Pero es lo que nosotros le llamamos la segmentación. Eso es una palanca fundamental. Súper potente. Porque con la segmentación, eso es la primera capa de segmentación sería esa. Y ponme gente que haga estériles o gente que haga sólidos, como yo. Luego a veces hay gente que hace estériles y sólidos, las dos cosas. Pero bueno, eso ya también llegamos ahí. Y por tanto podemos perfilar la empresa del modo que a veces no lo hacemos mucho al principio, lo hacemos más avanzado, pero es un muy buen punto que dices. Eso es lo primero, perfil. Segundo, esto le gusta mucho a los directores, el resumen ejecutivo. Eso es un termómetro. Aquí hay 5 indicadores. Lo hacemos para cada una de las conclusiones tienen 6 partes, que ahora os mostraré cuáles son. Para cada una de las partes hacemos un resumen, unos termómetros, ¿no? El 100% se supone que eres el mejor, por tanto es el de coste el que lo tiene más bajo.
y el 0% el que lo tiene más alto. Entonces, con esto de aquí, pues ya ves, pues en el caso de este ejemplo que estamos poniendo, pues esto sería una planta pues bastante competitiva en términos de coste, tanto coste total, coste directo, indirecto y de logística industrial. Podrías pensar, hombre, aquí hay un poquito de margen, por ejemplo. Están en el promedio, pero no estás tan bien como en los otros indicadores. Y luego aquí pues hay otro indicador de ejemplo que es el asset value, que es cuál es la intensidad de capital por unidad fabricada. Una cosa que no he dicho es que a la hora de comparar los costes de conversión, si hubiera aquí alguien, un contable, alguien de control, y me diría, oye, ¿y cómo manejas las amortizaciones? Porque al final el coste de un producto básicamente tiene tres componentes: el coste de las materias primas, el coste de conversión y el coste de amortización de la planta de fabricación, fundamentalmente. Como ahí entraríamos en términos contables, que no nos interesa, de si tengo la inversión amortizada o la acabo de hacer el año pasado y por tanto tengo el activo por amortizar, etcétera, etcétera, lo hacemos diferente. No, mira, no me digas lo que has amortizado y lo que no, dime cuál es el valor neto de tu activo contable. Oye, son tantos millones de euros y eso es lo que vale tu planta. O sea, el neto contable de tu planta es esto y lo relacionamos con las unidades fabricadas. Es una forma diferente de enfocarlo, pero que al final también te ayuda. Si tú fabricas un producto, te diriges a concursos, los tres componentes que acabo de citar son los clave, ¿no? Oye, pues si tengo una planta amortizada, esto ya me saldrá aquí arriba. Significa que soy muy bueno, le tengo que repercutir muy poco coste para amortizar mi planta. Otra cosa será cómo harás tu inversión de reposición, pero eso ya será otro tema, ¿vale? Maquinares los datos. Digo, me pasas un X de pedido que hagas, sale todo en el 10, en el 2. ¿Qué pasa? Eso no es. Como No. directamente El dato es el que da. Nosotros no, lo que da la máquina. Pero es una buena pregunta. Pero es una muy buena pregunta, porque a veces no da el dato que le gustaría a quien participa o lidera el benchmark. Pero es que nuestra obligación es dar el dato. Oye, tantos euros, tantas unidades. Pues podemos ver por qué. Si es que nos hemos equivocado al reportar el dato. Si las unidades, ahora llegaremos. Oye, yo hago unidades de 100 comprimidas y el sector hace de 30 comprimidos. Claro, si yo vengo dos. Pero el dato es el dato. O sea, la pregunta tuya la entiendo perfectamente. El dato es el que es. Y ahora entramos en el detalle. Vale, una vez tengo el perfil de la planta y una vez sé si tengo fiebre o no tengo fiebre, o sea, dónde me duele el zapato, ahora vamos a entrar en el detalle. Vamos a entender por qué tengo fiebre, ¿no? En términos médicos, eso es el termómetro, ahora voy a ver realmente cuál es la causa, ¿no? A la hora de presentar el benchmarking, esos 21 indicadores que hemos visto al principio, los agrupamos en 6 bloques de información. El primer bloque le interesa mucho al director general, al director de la planta, al controller, son costes puramente, ¿vale? El segundo bloque, cadena de suministro. Aquí estamos pensando ya en la organización de la planta, en el receptor de los mensajes, ¿vale? El tercer bloque hace referencia sobre todo a producción, ¿vale? Productividad, OE, scrap de producto, tal. Cuarto bloque, todos los indicadores relativos a calidad, ya sean de coste y eficiencia o ya sean de resultado propiamente de métricas de calidad. Quinto bloque, esos indicadores generales de área industrial y relativos, están los clientes, las reclamaciones de clientes y luego los indicadores relativos a personas. Y el sexto bloque es exclusivamente de distribución nacional, es decir, del almacén hacia afuera, ¿vale? Y así es como estructuramos la información. Para que veáis cómo se reporta la información, yo no sé hasta qué hora tenemos, Rafa. Quedan 15 minutos, 10. Somos el... Así podríamos. Genial. Está siendo muy interesante. Es muy pesado el tema. Es un tema arduo, es árido, ¿eh? Unos 15 minutos. Vale, no, más que suficiente. Os quiero enseñar cómo se ve la información. Por ejemplo, el bloque 1, hemos dicho costes, ¿no? Aquí el director general está así esperándolo y el financiero está con el lápiz afilado. ¿Cuál es el coste de conversión por unidad? Aquí tengo los puntos grises, es el sector, el negro es el promedio y el naranja es mi evolución. Y aquí muy importante, aquí ya lo podemos dar segmentado.
los que hacen productos como los míos. O plantas, yo quiero ver plantas grandes o plantas pequeñas, porque es mi mercado, o plantas de CMO, porque yo me dedico al CMO, al Contract Manufacturing, perdonad, lo de las siglas, disculpad, o lo que sea, ¿vale? Entonces, la comparación ya es con mi grupo de comparación. Y yo veo dónde estoy. Y al final, cuando veo esto, lo que estoy viendo es que aquí hay un valor, ¿eh? Aquí no lo estáis viendo. Esto se puede mover entre 300 y de formas estériles 1.000 y pico euros cada 1.000 unidades, es decir, entre 30 céntimos y euro y pico por unidad, ¿vale? El coste de transformación, más o menos, por dar un rango. Claro, si el promedio está en 40 céntimos y yo estoy en 30 céntimos, pues estoy 10 céntimos mejor que el promedio. Pero cuidadito que tengo algunos aquí abajo que si yo compito por coste, me tengo que fijar en estos. Quizá yo no compito por coste, quizá yo compito por servicio, por flexibilidad. Bueno, ahí ya cada uno lo tiene que procesar con su estrategia. Pero el dato va en vena, ¿eh? Y es el que da. Y además, y es una cosa muy importante de Xben, y es que el dato es perfectamente trazable. Respondiendo a tu pregunta, maquillaje imposible, porque al final este dato ha salido de la información que nos ha dado el laboratorio. Oye, yo te he dado, tengo tantas personas, tienen este coste, tengo estos costes discrecionales, bla, 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 con todo el detalle, y eso suman 10 millones de euros. ¿Y cuántas unidades haces? 10 millones de unidades. Eso es 1 euro por unidad. Es trazable, 100%. Yo diría que es una de las señas de identidad de nuestro benchmark, de Xben. Que todos los datos son totalmente trazables. Si algo dice, esto no me cuadra, veamos los datos. Porque el tema está en el dato, ¿no? Que puede ser que esté mal el dato o que la hipótesis haya sido, oye, haya que perfilarla. Eso puede ser a veces. Oye, yo en el coste directo yo consideré los encargados. No, los encargados son indirectos, ¿vale? Pues lo mueves de directo y me lo pones en indirecto, ¿vale? Siguiendo con el coste de conversión, lo dividimos en 3 conceptos, fundamentalmente. El coste directo se refiere exclusivamente al coste de la mano de obra directa de las líneas de fabricación. También con su escala, eso puede ser pues, sobre un 20% del total, no más, ¿vale? Entre un 18 y un 25, por poner un rango así como muy amplio. Lo mismo, o sea, yo puedo ver cuál es mi coste directo respecto a los demás. En otro bloque, en el bloque 3, veré si es una cuestión de productividad, de que mis líneas de fabricación son lentas o son improductivas, o tengo muchos cambios de formato, o tengo muchos cambios de referencia, o tengo un salario porque tengo un convenio muy alto, o tengo mucho absentismo. Eso lo iremos viendo. O sea, en el benchmark lo que vamos haciendo es del dato general, que es este, vamos desmenuzándolo, vamos entrando a entender sus causas. En el coste indirecto es relevante, esto puede ser un 65% del coste total, 65-70%. Aquí tenemos todas las áreas indirectas, son las principales en una planta farmacéutica. Todos los técnicos de fabricación, todos los indirectos de fabricación, ingeniería, mantenimiento. Incluimos aquí también las áreas de calidad. Todo, utilities, facilities, o sea, todo absolutamente. Obviamente, este pesa mucho y ahora veréis cómo lo desgrabamos también. Y el último es el de la logística industrial, es decir, es el almacén que tiene que estar sí o sí al lado de la fábrica para gestionar materias primas que llegan de los proveedores y gestionar el producto terminado que has fabricado y lo tienes que mandar a la plataforma de distribución. Y esos 3 componentes suman el coste total de transformación y no hay más. A partir de aquí, es como un árbol, es como un árbol que va sacando raíces. O sea, cada uno de estos bloques vamos entrando en el detalle. Por ejemplo, coste directo. El coste directo básicamente está determinado, se diferencia por la tecnología, por lo que fabrico. Si fabrico líquidos no estériles, tengo un baremo, una escala. Si fabrico tablets o cápsulas, comprimidos o cápsulas, otra. Y así para cada una de las formas farmacéuticas. Por tanto, estamos comparando ya no solamente el coste total directo, sino me voy a mi tecnología. Y aquí estoy comparando lo que me cuesta hacer un comprimido en comparación con otro en cuanto a coste directo. ¿Vale? Esto agrupa todas las líneas de producción efectivamente, sí. Para ver cuál es más competitiva o cuál requiere implementar mejoras. Yo puedo estar bien, por ejemplo, en esta planta de aquí, no tengo ni idea de quién es.
pues es muy competitiva en sólidos granulados y no es tan competitiva, por ejemplo, en cremas. Claro, eso lo tienes que cruzar tú después con ¿cuál es tu estrategia? Oye, yo quiero ser... Efectivamente. El mercado de los datos que tú vas recopilando. Efectivamente, o sea, cada puntito gris es el son plantas que participan y el punto naranja es el tuyo. Por lo tanto, tú ves en esa tecnología cuán competitivo eres. Y normalmente siempre, vale, claro, aquí tengo líneas viejas o aquí tengo una línea con mucha complejidad, muchos cambios de formato, muchas limpiezas, muchas... Bueno, pues también lo podemos ver, ¿eh? Ahora llegaremos allí. O sea, te permite ver dónde está, o sea, en la fotografía, en qué parte de la fotografía estás. Si estás entre los que son más eficientes, con menos costes, porque tienes un portafolio de producto muy simple, o igual tienes muchos cambios de formato, muchas limpiezas o líneas antiguas que no te permiten ser tan competitivo, ¿vale? Y aquí solamente mostraríamos el coste directo. En el coste indirecto, aquí, por ejemplo, mostramos un área. En los costes indirectos agrupamos por 5 capítulos, ¿no? Indirecto y staff de producción, calidad, planning y supply, ingeniería y mantenimiento, interna y logística interna y los costes de energías y suministros, ¿vale? Son 5 capítulos más energía y suministro. Aquí, por ejemplo, por mostrar el área de calidad, pues veríamos cuál es el coste de toda el área de calidad y aquí unimos todo, control o garantía, perfilamos muy bien lo que consideramos que es relativo a la planta y dejamos fuera, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con I+D, ¿no? Desarrollo de nuevos productos o no sé, toda la gestión de los artworks, etcétera, ¿no? Definimos lo que es el área de calidad y, oye, cada unidad, ¿cuánto me cuesta en comparación con los demás? Una vez más, ahí podemos perfilar por tamaño de la planta, por tecnologías, por si tiene FDA o no, por ejemplo, aquí voy a ser relevante, ¿no? Y las áreas indirectas también mostramos la relación que hay con los directos. Este indicador no nos gusta mucho, aunque a la gente le encanta. ¿Cuántos indirectos tengo por cada directo de fábrica? Bueno, pues son estos, pero ¿qué te dice? Porque este indicador lo puedes mejorar poniendo un ejército de gente en la línea de fabricación. Resulta que tengo los indirectos que tenía y tengo el doble de directos, por tanto me mejora el indicador. Ese no nos gusta. Nos gusta estos de aquí. Esos de aquí que te dan la productividad indirecta. Es decir, qué producción hacen estos indirectos. Aunque no estén tocando producto, es un área, en este caso la calidad, ¿eh? ¿Cuántas unidades te fabrican al final del año cada persona que tienes en calidad? O mejor todavía, ¿cuántos lotes? En el caso del área de calidad, un mejor indicador es el relativo a lotes, ¿vale? Y con eso... calidad de fábrica quiere decir calidad de control y de nivel a mercado. No solo. Buen punto. La organización de cada planta es diferente, ¿no? Típicamente, o sea, la relación de control de calidad y de garantía de calidad. Eso con los años se ha ido cambiando y con un grupo de empresas que participaban en el benchmarking, lo que hicimos fue abstraernos de eso y generamos o dividimos las actividades entre actividades rutinarias vinculadas a la liberación, el punto que tú decías, y las actividades no rutinarias vinculadas al sistema de calidad de la planta. Por ejemplo, auditorías a proveedores, por poner un ejemplo, ¿no? O autoinspecciones o costes de no calidad. El tiempo, la unidad sería el tiempo. El tiempo y el coste. Por ejemplo, auditorías a proveedores, si es una actividad no rutinaria, puede ser tiempo si tienes recursos propios que hacen auditorías a proveedores o puede ser un coste si subcontratas a un auditor externo. De un modo o de otro es perfectamente válido y las estrategias cada uno escoge las que quiera. Al final eso se traduce en un coste, o coste interno o coste externo y eso me permite comparar. Voy a llegar ahí ahora. Mira. Será un poquito más adelante. Luego si hay tiempo lo vemos. Es un ejemplo del segundo bloque, de la logística. En la logística, por ejemplo, vemos los inventarios. Inventarios a lo largo de toda la cadena de todo lo que ocurre dentro de la fábrica. Material de entrada, work in progress, o sea, material en curso, producto terminado. Y lo mismo, sabemos lo clásico, el financiero dice, oye, tenemos mucho inventario. ¿Cuánto es mucho inventario? Tenemos 120 días de materias primas. Bueno, pues que el sector tiene en promedio 130. 120 no son muchas. Bueno, pero es que nosotros tenemos una producción más simple, entonces podemos segmentar. A ver, vamos a ver, ¿cuántas referencias tienes? Cogemos las empresas de los grises, tú no lo sabes, pero yo sí, que tienen
un porcentaje más elevado de referencias, un número más elevado de referencias. Y me quedo con esas, si es tu perfil, o si es el contrario. Oye, empresas que tienen pocas referencias, porque solamente tienen, sabéis que hay plantas que fabrican 4 productos y otras que fabrican 40, y no es lo mismo fabricar 4 que 40, ¿no? El que fabrica 4, pues normalmente tendrá menos material de entrada de inventario. Bueno, pues me comparo con esos y quito los grises, que son de plantas más complejas, por ejemplo, ¿no? Entraríamos en el detalle, no nos quedamos en material de entrada, sino que vamos al APIs, excipientes, material de acondicionado. Eso me lo salto porque ahí hay mucho detalle. Dame un segundito. Os quería enseñar una. Para responder a tu pregunta, es un perfil ciego que le llamamos, lo utilizamos a veces para explicarle a empresas que todavía no participan del benchmarking, cuando nos hace una pregunta como la que nos acabas de hacer, ¿no? En el área de calidad, yo puedo ver el coste de calidad por unidad como un conjunto y cada uno lo tiene organizado a su manera, ¿no? El control, garantía, calidad vinculada al sistema, etcétera, ¿no? Lo que hicimos fue separar entre costes de rutina y de no rutina. De manera que el total es el mismo, obviamente, ¿eh? La suma de esos dos es este de aquí. Pero vemos perfectamente lo que son actividades vinculadas al volumen, aquellas que si doblo el volumen de la planta de fabricación tengo que doblar esas actividades, porque voy a tener seguramente el doble de entradas, el doble de análisis, el doble de lotes y tal, de aquellas, a ver, si doblo el volumen de la actividad, seguramente voy a tener que necesitar algo más de sistema de calidad, pero no será proporcional, ¿no? Entonces, lo diferenciamos de este modo, ¿vale? Y entonces, a partir de aquí, entramos al detalle de las actividades rutinarias. Aquí está la segmentación. Por ejemplo, vemos cuál es el coste por lote y la productividad por lotes. Entramos en un detalle que nos permite entender mejor, pues en este caso, las actividades rutinarias. En función de las actividades rutinarias de calidad, pues básicamente sería el coste de análisis del raw material, el coste de análisis de los bulks o del intermedio, del producto terminado y las estabilidades, ¿vale? Y con esto es un poco lo que os explicaba. O sea, vamos entrando en el detalle, ¿vale? Lo mismo os podría explicar, y ya sería aburrido, por ejemplo, si nos fuéramos a las líneas de fabricación. Podríamos ver las líneas de fabricación de comprimidos, que fundamentalmente dividimos el proceso en dos partes. Desde que pesas y tienes el comprimido, o sea, el producto farmacéutico, y después el proceso de packaging, ¿no? Ponerlo en un blister con su prospecto, tal. Y ahí, pues lo mismo, una vez más, ¿eh? Entramos en el análisis. Esta historia que os he explicado, pues fundamentalmente es una herramienta, como os decía, nació en 2009 como una herramienta de posicionar cada planta farmacéutica respecto a las demás, y esto integrado en el día a día de la planta farmacéutica, pues como decía el título de la sesión que convocó Rafa, pues constituye una herramienta que hay muchas plantas farmacéuticas que la han integrado en su día a día de plan de mejora y que año tras año algunas empresas van repitiendo, bastantes empresas van repitiendo este ejercicio periódicamente, normalmente cada 2 años, porque los cambios no son fáciles de implementar, pues se va repitiendo este ejercicio, de manera que vas viendo pues cuál es tu evolución en el tiempo, con un patrón de comparación estándar. Algunas empresas incluso se integran estos indicadores en su propia casa y lo van manejando mensualmente o trimestralmente, de manera que cuando participan en el benchmarking, pues algunos indicadores ya esperan un resultado, pues fruto pues, de si han implementado un proyecto de mejora de supply chain, de reducción de inventarios, pues ellos ya han ido siguiendo los inventarios, ¿no? Pues básicamente esa es la historia que hoy os he venido a explicar. No sé si os ha aburrido demasiado o os ha parecido interesante. Jaume, multinacionales en estos plazas, en vuestros clientes hay multinacionales Sí. que
que también entrarán para eso. Sí. ¿Cómo convences a la gente? Claro, los 11 primeros no sabían a qué iba. Mira, los 11 primeros fueron, es que ya fue un perfil muy diverso. Yo siempre digo, reconozco y agradezco los 3 primeros que apostaron con este benchmarking, que los voy a decir aquí para que todos los conozcáis, fueron Esteve, fueron Almiray y fueron Inipsa. Esas 3 empresas apostaron, oye, esto nos interesa, nos gusta, y a partir de ahí hablamos con 20 empresas. Y entre esas 20, por ejemplo, 11 que se nos sumaron, perdona, pues estuvieron en su momento GSK, estuvo Schering-Plough, estuvo Roche, estuvo Novartis, estuvo Almiray, estuvo Esteve, estuvo Inipsa, estuvo Kern. O sea, un perfil diverso, pero al final la clave de la comparación y para convencernos es que tú lo que fabricas es un producto farmacéutico. O sea, es que me da igual que tu principio activo sea innovador o sea un genérico. O sea, el proceso de fabricación, los estándares de calidad, las exigencias, las quality metrics, todo es realmente comparable. ¿Cómo convencimos a las multinacionales? Pues tú sabes que en las plantas farmacéuticas, al final, el site head, el director de la planta, sobre todo trabaja para defender los intereses de la planta. En una estructura multinacional está compitiendo no con la planta que tiene enfrente, sino está compitiendo con las de su grupo, sobre todo. Entonces, el site head le interesa mucho saber cuáles son sus debilidades, sus puntos de mejora, para focalizarse sobre ellos. Y ese fue, yo diría que es el factor principal. O sea, y se relaciona con la pregunta, maquillaje ninguno. O sea, es como cuando vas a hacer una radiografía, chico, es que ha salido mal, es que es lo que hay. O sea, el objetivo es ese, el objetivo es conocerlo, entender, oye, mira, esto es porque yo jugaba fútbol y había recibido, sí, pero tienes mala rodilla, chicos, la tienes mal. Me lo puedes explicar por qué, pero la tienes mal. ¿Y cómo se puede arreglar? Bueno, pues ahí llegamos a nuestro negocio, somos consultores. De hecho, no os lo he explicado, eso nació por una necesidad de un cliente nuestro y nosotros lo vimos también como una oportunidad de llegar a la industria, de llegar a vosotros. Ofreciendo algo de valor, pues hemos tenido la oportunidad y la suerte pues, de conocer a toda la industria, a todas estas empresas que participan en el benchmarking. Manos. Claro, todo esto vamos, es fantástico. Pero, claro, se basa en la fiabilidad de los resultados, de los datos. Totalmente. Y Sigue. ¿cómo valoras? Que nos dan la verdad, ¿no? Que nos dicen que no nos engañan. Porque, claro, Claro, pero no más bien tú sabes que yo de la empresa Pepito, y claro, yo ya sé que mis números, claro, pues tengo la tentación de claro, si igual que hago yo, todos los demás, los resultados, pues, claro, los datos no son suficientes. Entonces, supongo que tenéis un sistema para valorar ese. Mira, responder de una forma corta y de una larga. La primera, la corta, termina la frase. Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Esa es así. La larga, os he explicado antes el proceso. Era esta. Hoy no es este. No, estoy liando. Dame un segundo. Vale. He explicado este proceso. Esta es la clave. Esa es la clave, el proceso. A lo largo de todo este proceso, en el workshop, ¿cómo empezamos el workshop? Enséñame tu organización, el organigrama. En el organigrama, jefe de planta, producción, mantenimiento, calidad, número de personas. Y ahí lo vemos. Aparte que nosotros tenemos acceso también a información de registro mercantil y vemos las informaciones. Cuando entras a una planta, ya con los años y las canas, dices, esto es una planta de 300 personas o una planta de 1000 personas. Lo ves. Vaya, está el dato. Segunda pregunta, claro. Entonces, bueno, quiero ver, ofrecéis ese servicio, cómo se puede mejorar eso. Es decir,
Ese es nuestro negocio. O sea, a lo que nos dedicamos nosotros es fundamentalmente a eso. Medidas adecuadas para poder. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo. Y claro, pensé, esa formación de cara, todo esto es deseo de libertad. Y los que conocen su deseo es encontrar su engañar para que no se entere. Entonces, pero he visto muchas ocasiones como se queda, no existe, después el decía, si luego después esa ayuda, como tú has hecho bien, muchas ocasiones buscar si de una manera tan drástica, pues más que engañar, pues totalmente. ¿Os encontráis con el problema de gente que no quiere cambiar o que engañan con las Yo diría que no. O sea, diría que la gente quiere saber cómo está. Otra cosa es que sí que nos ocurre a menudo, bueno, es justificar por qué está de esa manera. No es que yo estoy así porque tengo una complejidad superior. Veámoslo. Vamos a comparar, y es una herramienta que tenemos. Vamos a comparar con empresas que tienen tu complejidad de este estilo. O sea, o sea, engañar, yo diría que a ver, cada uno ya con él, ¿eh? Pero en general, ya que todo el mundo quiere saber cómo está. O sea, otra cosa es cómo lo gestionas después. Hay unos cuantos conectados. Conectados hay unos cuantos. No los veo. No te veo. Se oye muy mal, dicen. Sí, espera, déjame el micro un segundo, se lo acerco a Ernesto. Vale, será más fácil. Un segundo, ¿eh? Sí, sí, es porque estás lejos. No, que no tenías alto. Llega un momento que todas estas áreas las hemos luchado, las hemos perseguido, hemos ido, bueno, pues hemos pasado por los diferentes departamentos, hemos llegado a las logísticas, a las seguridades, a lo que tú quieras. Y llega un momento que dices, ya no puedo más, tú esto te tienes que amparar en gente que sepa. Y claro, puedes encontrar un especialista pues, en control, en quality, en lo que tú quieras, pero cuando tienes que ver una cosa a nivel general, es cuando el gerente dice, bueno, ¿dónde estoy? ¿No? Porque se basa en su equipo. Y entonces, pues esto hace 20 años o 30 o 40 lo hemos ido haciendo, pero ahora llega un momento que dice, bueno, ha de haber una empresa que efectivamente coja todos los datos de todo el sector y entonces pueden ser las empresas grandes que desean que llegue alguien y las ausculte y las empresas pequeñas que cuando se dan cuenta de que tienen esta necesidad y hay consultores que facilitan esta, entonces se suman. Y entonces calculo que estas empresas de servicio, como sois vosotros de consultores, pues encontráis pues, empresas que seriamente quieren obtener todos esos datos y empresas que se suman porque están un poco desconcertadas. Entonces lo que veo que está muy bien, pues estoy viendo a ti, como dices, habéis encontrado una unidad de negocio que tenéis todos esos clientes que efectivamente les está dando todo ese servicio porque tenéis una idea global. Hace 40 años
posiblemente la logística no se tenía en cuenta, ¿no? Y entonces te has dado cuenta que entonces la logística, oye, puedes trabajar muy bien, pero si la logística o tus proveedores o tus materias primas o tal, y bueno, pues es una complejidad tan enorme que tiene que haber alguien que sea global. Y una empresa o es una gran multinacional y tiene todos estos datos porque se nutre de la matriz, de la casa madre, o tú, como seas mediano, vas a ir un poco de cabeza. Entonces te tiene que llegar alguien y que te ajuste esto. Entonces, bueno, pues me parece interesante, fantástico, y como decir, eso es un puzzle que lo tiene que arreglar, como ha dicho Joaquín, ¿no? Y dice, ¿y dais también la orientación? Bueno, pues también la daréis, ¿no? Pero lo primero que se tiene que ver es que esta necesidad, entender que la tienes, ¿no? Porque, bueno, es que hay todo, por eso ese panel de necesidades que tenemos, es decir, todas las cubres. Puede ser muy bueno en producción, puede ser muy bueno en los quality, puede ser muy bueno en logística, puede ser muy bueno, pero es que te está surgiendo el medio ambiente, la energía, etcétera, 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 y llega un momento que dices, bueno, pues tiene que haber alguien que efectivamente, pues, que nos forme. Bueno, ha sido muy grato ver a alguien que tiene ideas tan global y que no estoy de acuerdo contigo, y menos que tenemos nosotros como para convencer pues, al cliente y darle un también pues, que sea favorable y que le sirva, porque claro, esto pues, es inversión, o sea, la empresa que mete unos consultores para que lo detecten, pues, y aquí inviertes, te tienen que dar a cambio pues unos parámetros, unos ratios que tú tienes que cumplir. Bueno, pues estupendo. Me ha gustado. Ernesto, tan complejo como queramos, digamos que cuando consigues segmentar, que es lo que nos ha contado él, que es lo relevante, a alguien que hace estériles de mi mismo tamaño y tal, complejo como quieras. Alguien tiene en calidad 14 personas y yo tengo 22. ¿Qué pasa? O sea, aunque sirva solo para eso, ya es interesante este estudio. Por tanto, cuantas más empresas consigan que participen, más interesante será, porque realmente, hombre, lo ideal sería todas. Tú tienes a todas las empresas aquí y puedes compararte. Cambiará por país, porque si te vas a costes, quizás Portugal sea más barato que España, sin entrar en mucho detalle, en coste. Pero si vas a personas, es un dato mucho más objetivo. Oye, calidad, yo tengo 14 personas. ¿Y alguien que hace? Estériles, un número de unidades, lotes parecidos, del mismo tamaño, tiene 22. Ostras, ¿por qué? O sea, te permite eso. Y luego habéis visto en el gráfico aquellos de abajo y tal, que había uno en granulados, creo que era casi tocaba la línea de abajo. Hombre, es difícil que mejore, porque ya está el mejor. Pero bueno, y había en uno que me parece que era en stock, lo tenías que se te salía de la gráfica. Bueno, pues ese seguro que tiene una explicación, ¿eh? Es que cerró la planta y ese de año tuvo mucho stock, pero bueno. No sé si alguien tiene más preguntas para Jaume. No sé, María, espera, ¿eh? Jaume, muy interesante, ¿eh? Toda la presentación. Yo creo que es una herramienta muy útil para las empresas. Mi pregunta es, no sé si tenéis suficientes clientes para ser representativo de lo que sería el mercado español, ¿no? De, de plantas farmacéuticas. Y si fuera así, la pregunta es, lleváis casi 20 años, ¿no? ¿Cómo ha mejorado o ha empeorado y qué ha mejorado o no ha mejorado tanto, según vuestra experiencia, la producción farmacéutica en España? Esta casi sería pregunta de Ramón, ¿eh? La del mejora de la calidad. Dos partes, ¿no? Tu pregunta es relativo al universo, o sea, a la representatividad. Hemos ganado, la primera vez habían 11 empresas que participaban, a día de hoy somos más de 50, ¿vale? Por lo cual la representatividad, pues cada uno de los clústeres pues está más representado y eso nos permite hacer mucha más segmentación. O sea, antes cuando decía, oye, búscame una planta que tenga más de 50 millones de unidades de fabricación, que haga estériles, que tenga un alto nivel de complejidad y casi que se llame Pepito, porque es que casi o sea, no podíamos hacer esa segmentación. Eso con el tiempo hemos ido ganando esa representatividad en todos los clústeres. Entonces, en ese sentido, pues el propio ejercicio va ganando calidad a medida que se van sumando más empresas. Eso es un hecho, ¿no? Y cada vez pues tiene más robustez, no solamente porque podamos mejorar la metodología, sino porque hay más datos, o sea, y la población, o sea, estadísticamente está más representada, ¿no? Eso por un lado.
Por otro lado, así, en un minuto, o sea, ¿cómo ha cambiado la industria farmacéutica en 20 años? La pregunta no es nada fácil, somos todos muy conscientes y no pretendo ser exhaustivo en la respuesta, ¿no? Yo diría que, en general, las plantas se han ido especializando. Antes habían plantas farmacéuticas que tenían 4 o 5 formas farmacéuticas, era habitual. Cada día eso ocurre menos, ¿eh? Las plantas han ido separándose del mercado en el sentido de que cada vez más, incluso las que fabrican para su propio portafolio, o sea, la planta funciona como un contract manufacturing, aunque sea interno, o sea, mucho más especialidad. Antes estaba algo mucho más mezclado, al extremo de que el comercial por la mañana iba a ver la planta de fabricación. Estoy llevándolo un poco al extremo, pero pasaba un poco eso. Se ha profesionalizado un montón. La supply chain ha ganado mucho peso. O sea, todo aquello que decíamos, ¿no? El forecast Akuras es la previsión de venta, en base a ello hacer unas compras, hacer unas planificaciones mucho más estructurado, y han entrado mucho en juego los sistemas. Los sistemas desde gestión de batch records, de planificación a capacidad finita, de digitalización en general. Al mismo tiempo, las exigencias regulatorias cada vez más y más altas, ¿no? Que han obligado a inversiones. Ha entrado entre medio pues, todo el tema de la trazabilidad. Si miras, o sea, si me pides la evolución puramente numérica de cuál es el coste de transformación de una unidad ahora de hace unos años, ni lo tengo en mente, pero te diría que ha subido. Diría que ha subido de una forma relevante. Pero claro, lo que ha pasado entre medio seguramente hubiese sido foco de que hubiera sido muchísimo más. La industria es mucho más eficiente, aunque no se haya traspasado en coste, pero es que lo que ha absorbido la industria en mayores exigencias regulatorias o últimamente absentismo, o sea, lo que decía al principio de la reunión, el nivel de absentismo de las plantas farmacéuticas es que supera 12-13%, algunas más. Claro, significa que de cada 100 personas hay 13 que hoy no han estado trabajando. Hay una planta, me decía, una planta muy numerosa, es que hoy no han venido a trabajar 300 personas. Ponlos aquí, 300 personas, que te provocan un pequeño colapso en la calle. O sea, y son los que no han venido a trabajar hoy. Entonces, claro, eso tiene un impacto en la industria importante, ¿no? Sé que no te respondo de manera concreta, pero sí que os voy a compartir en este estudio que hicimos de las plantas farmacéuticas en España, del footprint, aparte del listado de las plantas, hay un poco un análisis estratégico de cuáles son los principales efectos o consecuencias que ha ido sufriendo las plantas farmacéuticas y los retos que tiene la industria. Bueno, sé que no te respondo, pero yo creo que ahí encontraréis bastante jugo. ¿Alguna más? ¿Una pregunta más? ¿Desde casa tenéis alguna pregunta? ¿Queréis escribir algo en el chat? Parece que no. Ramón. Sí, también. Si hay gente, hay más gente por aquí conectada. Bueno, oye, lo vamos a dejar, nos hemos pasado un poquillo de la hora, pero bueno, Jaume, oye, un aplauso, muchas gracias. Gracias a los que habéis venido y a los que se han conectado y bueno, vamos, como decía Joaquín, vamos a seguir con las tertulias. Yo creo que ha sido un tema un poco diferente a los tecnológicos puros, pero claro, la tecnología hay que vender, hay que aplicar, o sea que muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Si nos mandas el estudio, lo repartiré a todos los del listado, evidentemente. Y ya digo que pasas a ser tertuliano desde ya, ¿eh? Gracias a todos. Encarna, desconecto, ¿vale? Venga, hasta luego, gracias desde casa. Gracias. Adiós.